servicio de otorrino estrena el Ateneo con los residentes. El doctor es residente de segundo año de... ¿Cómo es tu nombre? Juan Pablo Díaz. Bueno, y ya tiene instructor y R1. Y acá la Bueno. Buen día a todos, mi nombre es Juan Pablo Díaz, soy residente de segundo año del servicio de otorrino y en el día de hoy vamos a presentar un caso de una rinocinositis fúngica alérgica y su abordaje clínico quirúrgico. Entonces, para empezar, nuestro paciente es un paciente masculino de 67 años de edad, inmunocompetente. Como antecedente de enfermedad refiere ser un paciente atópico, ¿sí? Muy alérgico, con un cuadro de rinitis alérgica crónica, ¿sí? No tiene antecedentes quirúrgicos y como motivo de consulta él llega al consultorio refiriendo a una insuficiencia ventilatoria nasal de instalación crónica y progresiva, ¿sí? Sensación de presión facial y dolor facial, sobre todo en mi cara derecha, rinorrea anterior, fétida verdosa granulada, según la describe el paciente, y rinorrea posterior, ¿sí? En lo que es el examen físico otorrinolaringológico, presenta una otoscopía que no tiene ninguna particularidad, un examen de fauces que tampoco presenta ninguna particularidad, y una rinoscopía anterior en la cual se observa una fosa nasal derecha, una obstrucción de la misma a expensas de múltiples lesiones polipoides, y una fosa nasal izquierda permeable, pero que se evidencia un desvío septal justamente hacia ese lado, ¿sí? Entonces, en base a esto, a la sintomatología del paciente y sobre todo a los hallazgos en la rinoscopía anterior, es que se nos plantean tres diagnósticos diferenciales posibles, ¿sí? Justamente una rinocinositis fúngica alérgica, un papiloma invertido, que ahora después vamos a hablar un poco de qué es, y una rinocinositis crónica polipoidea, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces los diagnósticos diferenciales, es que empezamos a pedirle al paciente exámenes complementarios, ¿sí? Lo primero que se pide es una tomografía computada de macizo craneofacial, ¿sí? Este es un corte coronal de una tomografía justamente de macizo craneofacial. Tenemos superior, inferior, derecho e izquierdo, en línea media lo que es la lámina perpendicular del hueso etmoides, que conforma una de las tres estructuras que forman el tabique nasal, fosa nasal izquierda, la cual se ve permeable, sí, tiene una columna de aire, y una fosa nasal derecha está obstruida a expensas de una formación de densidades heterogéneas, ¿sí? Quizás no se llega a apreciar bien, pero tiene áreas de mayor hiperdensidad que otras, ¿sí? Yendo más hacia posterior, tenemos entonces justamente, para volver a ubicarnos, superior, inferior, derecho, izquierdo, órbita derecha, órbita izquierda, crista Galli, un accidente óseo del etmoides. Ya empezamos a ver que lo que es la lámina perpendicular no se ve con las densidades óseas que se veían en el corte anterior. Tenemos una fosa nasal izquierda, la cual se encuentra permeable, sí, cornete medio izquierdo, cornete inferior izquierdo, lámina papilácea, ¿sí? Izquierda, que se ve indemne, y un seno maxilar izquierdo que se ve que está ocupado por una densidad de partes blandas homogénea. Si nos vamos a lo que es la región derecha del macizo craneofacial, tenemos una órbita que la lámina papilácea no se ve igual que esta, ¿sí? Aparentaría estar erosionada, ¿bien? Todo macizo etmoidal anterior que está ocupado, ¿sí? Por una densidad de partes blandas también heterogénea, ¿sí? Nosotros en otorrino a este aspecto en la tomografía le decimos aspecto en cielo estrellado, ¿sí? Y un seno maxilar derecho que también está ocupado por esta densidad y que ya pasa a lo que es la fosa nasal derecha, ¿sí? Entonces, yendo más hacia posterior todavía, acá vemos de vuelta toda esta formación, ¿sí? Heterogénea, de vuelta, efecto de cielo estrellado, una lámina papilácea que impresiona estar erosionada, lámina papilácea izquierda indemne, y tenemos, ya directamente no vemos lo que es el septum nasal, ¿sí? Está totalmente ocupado por esta densidad, y lo que vemos es que de las estructuras de la fosa nasal izquierda tenemos cornete inferior, que está hipertrofiado a expensas de que obviamente esta fosa no ventila, y un cornete medio que lo vemos que está siendo desplazado hacia el sitio de drenaje del seno maxilar izquierdo, ¿sí? Comparativamente, este seno obviamente se ve mucho más grande, está remodelado, y este seno lo que tiene es una hipertrofia concéntrica de lo que es la mucosa, ¿sí? Fíjense que lo que es la mucosa se ve homogénea, ¿sí? ¿A qué se debe esto? A una hipoventilación, ¿sí? Una mala ventilación del seno, a expensas de que se empezó a obstruir el complejo osteomiatal
por este desplazamiento del cornete medio. Un poco más para atrás, lo mismo, ¿sí? Vemos un seno mucho más grande que el otro. Ya empezamos a ver lo que es etmoides posterior, el cual también se encuentra ocupado. Y más hacia posterior tenemos los senos esfenoidales, ¿sí? Que también nos encontramos ocupados, ¿sí? En este corte que impresiona una erosión de lo que es la pared lateral del seno maxilar derecho, ¿sí? A diferencia de lo que es el izquierdo, que se encuentra bien. Entonces, cambiando de corte, pasando un corte axial, tenemos anterior, posterior, derecho e izquierdo. Pirámide nasal tiene una desviación del cartílago cuadrangular que no se explica por esta patología, si esto es algo, una variación anatómica que el paciente ya tenía de antes. En línea media tenemos el septum, sí, que lo vemos hasta ahora derecho, un seno maxilar izquierdo ocupado, ¿sí? Y bueno, el seno maxilar derecho, que también vemos la misma formación que venimos observando en los cortes anteriores, ¿sí? Algo que llama la atención acá es la pared posterior, ¿sí? Del seno maxilar derecho, que impresionaría erosionada, o sea, no sea una densidad ósea en lo que es el límite posterior. Como referencias anatómicas tenemos lo que es la apófisis pterioides del hueso esfenoides y esta región de acá, que es la fosa anterio-maxilar, ¿sí? Que ahora la vamos a ver mejor en el corte que sigue. Acá lo vemos. Justamente vemos que la pared posterior no se ve, ¿sí? El límite óseo, y vemos que esta formación erosionó y pasó a lo que es la fosa anterio-maxilar, ¿sí? ¿Qué es la fosa anterio-maxilar? Es un espacio anatómico relleno de grasa, en el cual tiene como contenido lo que es la arteria maxilar interna, ¿sí? Por acá después va a entrar la izquierda extendable, lo que es la arteria esfenopalatina, ¿sí? Acá lo que se ve justamente es el desplazamiento de la porción posterior del septum hacia la izquierda, ¿sí? Y la hipertrofia concéntrica que veníamos viendo en los cortes anteriores. Lo mismo, ya muchísimo más desplazamiento. Otras estructuras que vemos acá es el conducto lacrimonasal izquierdo, que es permeable, y un conducto lacrimonasal derecho, que acá se llega a apreciar que está totalmente obstruido, ¿sí? Este paciente por eso tenía epífora del ojo derecho, rebalsaba por el tema de que no podía descargar en la fosa nasal. Bien, y acá se empieza a ver que recupera un poco lo que es la densidad ósea, la pared posterior del seno, ¿sí? Un corte que es un poco más superior, ¿sí? Nos permite ver todo lo que es el macizo etmoidal anterior y posterior y los senos esfenoidales, todo lo que es derecho, ¿sí? Ocupado, tanto anterior como posterior, el seno esfenoidal derecho también ocupado y el seno esfenoidal izquierdo. ¿Qué diferencias hay? Todo esto que marco con el láser tiene justamente esta densidad heterogénea. De lo que es el etmoides posterior hacia adelante, lo que es el macizo izquierdo, vemos que es más homogéneo, ¿sí? Nos hablaría que tiene moco, está mal ventilando de este lado, pero acá no es moco, ¿sí? Tenemos otras densidades que nos llaman la atención. ¿Qué hay que ver también acá, o qué nos llamó la atención en este corte tomográfico? Justamente las láminas papiláceas, ¿sí? De vuelta. Si bien los conos orbitarios están indemnes, vemos una lámina papilácea izquierda conservada y una derecha que impresiona estar erosionada, ¿sí? Un corte sagital de lo que es la fosa nasal derecha, vemos ocupación del seno frontal, todo etmoides y esfenoides y la formación acá que la podemos observar bien, y lo que es la fosa nasal izquierda, que se ve mucho más ventilada, ¿sí? Si bien está alterada también porque tiene ocupación, tiene mayor ventilación que lo que es la fosa nasal derecha. En base a los hallazgos tomográficos y para tener una mejor definición y seguir estudiando al paciente, es que se le pide una resonancia magnética, ¿sí? Con y sin gadolinio. Lo que vemos acá es un corte axial, ¿sí? Este es un T2, en el cual vemos, bueno, para ubicarlos, anterior, posterior, derecho, izquierdo, en el centro, lo que es el septum nasal, que si lo empezamos a seguir con el láser, vemos que justamente se empieza a desplazar, ¿sí? Y encontramos toda esta hipointensidad, ¿sí? Esta señal de vacío en realidad, que nos llama bastante la atención. Es una señal de vacío que es heterogénea, ¿sí? Sabemos que acá tiene como una especie de reticulado. Esto es muy característico de las formaciones fúngicas, ¿sí? ¿Por qué se dan las señales de vacío? Justamente porque hay un aumento de lo que es el magnesio, el manganeso, el hierro, que me generan estas particularidades en lo que es el T2 de la resonancia, ¿sí? Y un seno maxilar izquierdo, que vemos la hipertrofia, pero que esto no es una señal de vacío, sino que es aire. ¿Bien? Seguimos con el T2. Tenemos justamente señales de vacío en todo lo que es etmoides anterior y posterior, esfenoides derecho e izquierdo, que también lo veíamos en la tomografía,
Pero lo que tenemos que ver acá es justamente que la lámina papilácea, que nosotros no la veíamos muy bien definida en lo que es la tomografía, acá sí se ve indemne, ¿sí? Y este lado lo mismo. Tenemos justamente que no se ve desplazamiento o protrusión de la formación que venimos viendo en el cono orbitario derecho, ¿sí? Un T1 en el cual vemos esta masa así, bastante heterogénea en sus intensidades, un centro más hiperintenso que su periferia, y toda la ocupación de lo que es la fosa nasal derecha propiamente dicha. Otro T1, sí, un corte más superior, lo mismo, el cono conservado. Y esto es un T2 Steel, que es un corte que tiene un poco más de mejor definición, que volvemos a ver la señal de vacío, ¿sí? Y es una formación muy grande. Entonces, además de los estudios por imágenes, se le pide al paciente un laboratorio en el cual encontramos eosinofilia, sí, tenía 8,5% de eosinófilos en la fórmula glucosidaria relativa, y se pide una IgG sérica que nos da aumentada, sí, el valor normal en adultos es de hasta 100 unidades internacionales por mililitro. En nuestro caso el paciente tenía 676. Recordando que el paciente en la rinoscopía anterior tenía lesiones polipoides, lo que se hace es se toma una biopsia de un pólipo de la fosa nasal derecha, que la anatomía patológica revela que es un pólipo inflamatorio, y se toma cultivo bacteriológico, dando como positivo para Staphylococcus, y un cultivo micológico negativo, si no arrojó ningún gen. Lo que tenía comprometida era la fosa nasal izquierda, ¿no? No, el dolor la derecha. Todo derecho. Todo derecho, sí. Okay, y no pudieron tomar ese cultivo de la secreción bioestafílica. Exactamente. Sí, esta se tomó en consultorio. De la parte izquierda de lo que es la fosa nasal, solo el esfenoides izquierdo tenía ocupado. Claro, está ocupado también, ¿no? El maxilar, o sea, toda la parte derecha, sí. Maxilar derecho, todo el moides anterior y posterior y esfenoides, y del lado izquierdo solamente el esfenoides. Sí. Después todo el resto tenía moco, tenía formaciones polipoides, pero que no correspondían a esas heterogeneidades que se veían en los cortes tomográficos. Entonces, nos planteamos justamente cuando empezamos 3 diagnósticos presuntivos o 3 diagnósticos diferenciales. Una rinossinusitis fúngica alérgica, un papiloma invertido o una rinossinusitis crónica polipoide, ¿sí? El papiloma invertido es un tumor, ¿sí? Es un tumor benigno con chances de malignidad que justamente es unilateral, ¿sí? Como en el caso de nuestro paciente, tiene una afectación unilateral también, pero que en lo que es la resonancia magnética en el T2 no da una señal de vacío, sino que da hiperintensidades con respecto a lo que es el músculo, ¿sí? Esto es un papiloma invertido, este es un caso para ejemplificar, es un papiloma invertido etmoidal, ¿sí? Fíjense que se ve como con aspecto, se le dice cerebriforme. Y todo esto acá es la hipertrofia concéntrica extensa que nos estaba ventilando este seno, ¿sí? El seno maxilar izquierdo. Bien, entonces diferencialmente el papiloma invertido tiene una hiperintensidad en lo que es el T2 y no es el caso de la resonancia de nuestro paciente que tenía una señal de vacío, ¿sí? En la formación que nosotros observábamos. Pero bueno, como lo consideramos como un diagnóstico diferencial porque es un tumor muy frecuente del tracto nasal después del osteoma. La incidencia es entre pacientes entre 55 y 60 años, ¿sí? Que se condice con la edad de nuestro paciente, era un poco más grande que nuestro paciente, pero entra más que nada en el rango etario. Y bueno, la presentación unilateral que también nos llamaba la atención. Esta es la visión macroscópica de lo que sería un papiloma invertido, ¿sí? Ahora vamos a ver el abordaje quirúrgico de nuestro paciente para comparar lo que era la formación que sacamos con respecto, por ejemplo, a esta formación que era uno de los diagnósticos diferenciales. Fíjense que es bastante denso, ¿sí? Sólido, como con aspecto grasoso, ¿sí? Y por otro lado, otro diagnóstico diferencial que manejamos es la rinossinusitis crónica polipoide, ¿sí? Fíjense la diferencia del papiloma invertido, lo que es un pólipo inflamatorio. Justamente es una estructura inflamatoria que es transparente, ¿sí? Y gelatinosa. En el caso de las rinossinusitis crónicas polipoides, por lo general la afectación es bilateral, ¿sí? Como en esta tomografía. Fíjense que en esta tomografía también no vemos heterogeneidad en la densidad, ¿sí? Se ve una densidad de partes blandas homogénea, tanto en los senos maxilares derechos y todo el macizo etmoidal, ¿sí? Pero bueno, ¿pueden haber presentaciones unilaterales? Sí, pueden haber. Por eso lo consideramos dentro de los diagnósticos. Y bueno, el último diagnóstico presuntivo que tenemos es la rinossinusitis fúngica alérgica, ¿sí? ¿En qué nos basamos nosotros para poder diagnosticar una rinossinusitis fúngica alérgica? En los criterios de Bent y Kuhn.
Básicamente son mayores y menores. Tenemos hipersensibilidad de tipo 1, sí, que nosotros indirectamente lo reconocemos con el aumento de la IgE sérica de nuestro paciente. Poliposis nasal, que justamente nuestro paciente tenía. Hallazgos tomográficos característicos. Mucina eosinofílica sin invasión, esto se ve después en lo que es la anatomía patológica. Y colonias fúngicas positivas, ¿sí? Como criterios menores, asma, nuestro paciente no era asmático. Enfermedad unilateral, que es el caso de nuestro paciente. Erosión ósea, ¿sí? Esto impresiona en la tomografía, pero después vamos a ver en el abordaje quirúrgico un poco mejor. Colonias fúngicas, cristales de Charcot-Leyden, que esto se ve en la anatomía patológica. Y eosinofilia sérica, ¿sí? Que bueno, nosotros teníamos en nuestro caso. Entonces, teniendo en cuenta la formación que encontramos, el abordaje tiene que ser quirúrgico, ¿sí? Para poder justamente extraer todo eso y ver de qué se trata, o sea, tener un diagnóstico definitivo. Siempre nuestros pacientes que vienen con sintomatología de rinorrea anterior, posterior, sinusitis, nosotros lo que hacemos es empezar con un tratamiento empírico con spray nasal, ¿sí? Por un lado, de fluticasona, en los chicos usamos metasona, pero en los adultos usamos fluticasona, que tiene una acción antiinflamatoria, y lo que es un spray nasal de solución fisiológica, ¿sí? ¿Qué función tiene el spray nasal de solución fisiológica? Es funcionalizar la mucosa nasosinusal, ¿sí? Aumenta el barrido mucociliar. Entonces siempre nosotros, entre que vemos al paciente, pedimos los prequirúrgicos, todo, empezamos con un tratamiento empírico con esta medicación, ¿sí? Y bueno, el abordaje quirúrgico es endoscópico. Una pregunta, ¿los corticoides nasales pueden poner un paciente alérgico que tiene sinusitis alérgica todos los años y que los usa de forma persistente? ¿Pueden predisponer a esto? Porque digo, a la micosis, digamos. No. Justamente esta micosis, sí, después vamos a ver, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, justamente con el efecto antiinflamatorio del corticoide, buscamos mantener una mucosa que no sea reactiva a la colonización fúngica. ¿Me explico? Justamente, o sea, como son pacientes que tienen hipersensibilidad tipo 1, lo que hacemos con el corticoide es bajar la tasa, o sea, lo que es el ambiente proinflamatorio, para que no responda de una manera tan agresiva a lo que es la colonización fúngica, ¿sí? Que todos tenemos, esa es la realidad. Entonces, viendo el abordaje quirúrgico. Una pregunta, ¿tratamiento empírico con antibióticos en este momento? No se hizo porque el paciente, o sea, no estaba sintomático, no estaba febril, ¿sí? No tenía ningún tipo de manifestación infecciosa, ¿sí? Solamente la patología inflamatoria. Se puede usar, sí, pero más que nada para poder bajar un poco lo que es la inflamación preoperatoria, ¿sí? Pero no se hizo. Antes se daban macrólidos en un tiempo prolongado, ¿sí? 2 meses de tratamiento con claritromicina. No se usa más porque aumenta mucho lo que es o sea, te da un QT largo, ¿sí? Entonces se trata de evitar el tratamiento con antibióticos. Siempre que usamos antibióticos, o sea, máximo son 2 pulsos de antibióticos de 2 semanas al año, ¿sí? Y nada más. No es el caso, o sea, en este paciente no, solamente utilizamos el tratamiento con spray. Entonces, el abordaje quirúrgico endoscópico, tenemos pared lateral de la fosa nasal derecha, lo que es el septum. Acá se están extrayendo múltiples lesiones polipódias, sí, que son las que veíamos en la rinoscopía. Fíjense la característica gelatinosa y transparente, y acá empieza a aparecer ya una formación que es distinta, ¿sí? Es granulada y más espesa. Esto es un abordaje del seno maxilar, ¿sí? Derecho, en realidad la imagen está invertida, y acá tenemos un abordaje de lo que es el etmoides anterior y parte de lo que es el abordaje del seno frontal, ¿sí? Pared posterior del seno maxilar derecho, y ahora vamos a ver justamente, recordamos las imágenes que teníamos antes macroscópicas. Esto es lo que encontramos en nuestro paciente, ¿sí? Toda esta melaza, o sea, en lo que es la literatura te lo nombra como consistencia de mantequilla de maní, ¿sí? Amarillento verdosa y bien granulada, bastante característico de lo que es una infección micótica. Pared posterior del seno maxilar derecho, justamente acá vemos la erosión que veíamos en los cortes tomográficos, ¿sí? Solo se ve la aponeurosis, lo que es la porción ósea no se ve. Y bueno, seguimos trabajando para poder limpiar bien todo lo que es los senos de esta formación que ha estado ocupando. Es lo más importante del tratamiento quirúrgico, ¿sí? Poder limpiar bien todo para que el tratamiento tópico, que después vamos a seguir utilizando con el spray nasal, llegue a donde tenga que llegar, ¿sí? Seguimos extrayendo y
con un aspirador curvo seguimos limpiando bien todo lo que es la mucosa del seno maxilar. El paciente evoluciona favorablemente en lo que es el postoperatorio inmediato, ¿sí? Entonces se retira el mismo día de la cirugía a su domicilio y luego se hacen los controles pertinentes. Entonces, la anatomía patológica, ¿sí? Tenemos un 40 por de hematoxilina y eosina, de lo que se mandó a biopsia, y lo que encontramos que es muchísimos eosinófilos por un lado, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchísimos, 7, 8, y muchos plasmocitos, y esto es bien característico justamente de las infecciones micóticas, el aumento y las reacciones de hipersensibilidad tipo 1, ¿sí? El aumento de eosinófilos en lo que es mucosa, la mucina alérgica, que estaba en los criterios de Venti-Kuhn, y lo que son el aumento de células plasmáticas, ¿sí? Todos los plasmocitos, productores de IgE específica y de IgF específica. Un GROCOT en el cual vemos justamente lo que son las hifas, ¿sí? Todas estas estructuras que, bueno, nos dan justamente el diagnóstico definitivo de una rinocinositis fúngica alérgica. Entonces, para hablar un poco de las rinocinositis fúngicas, nosotros las dividimos primero que nada invasivas y no invasivas. Invasivas se van a dar en pacientes con algún tipo de inmunosupresión o depresión, ¿sí? Tenemos agudas y crónicas. Dentro de las agudas, dos grandes grupos, las mucormicosis y la aspergilosis invasiva fulminante. ¿En qué pacientes se ve sobre todo? En pacientes con diabéticos con glucemia no controlada, ¿sí? Los pacientes que hacen cetocidosis diabéticas son más propensos a hacer una rinocinositis fúngica invasiva aguda. Las crónicas son pacientes que tienen un grado de inmunodepresión menor a lo que es un paciente que hace una aguda, pero que estas rinocinositis crónicas invasivas tienen un desarrollo un poco más crónico. ¿Cuál es la diferencia histológica entre una invasiva y una invasiva? La invasiva tiene angioinvasión, ¿sí? O sea, encontramos hongos en los vasos, por ende hace trombos, microtrombos y genera lo que es una necrosis del tejido. En las no invasivas, justamente, primero que nada, son pacientes inmunocompetentes y no encontramos angioinvasión. Básicamente son 4 grupos, ¿sí? La bola fúngica, que la bola fúngica no genera un efecto de masa, ¿sí? Nosotros hacemos una tomografía y encontramos, por lo general, o sea, el sitio de implantación más frecuente es el seno maxilar, una formación heterogénea con densidades cálcicas en su interior que nos hacen pensar una bola fúngica. La rinocinositis fúngica alérgica es el caso de nuestro paciente. La rinocinositis fúngica saprofítica, que más que nada son hongos que justamente polonizan lo que son materiales protésicos y hemostáticos que usamos nosotros en la cirugía, por ejemplo Surgicel, que es una especie de telita que se coloca para hacer hemostasia, y bueno, desarrolla la colonia de hongos sobre estos elementos. Y después tenemos la rinocinositis fúngica no eosinofílica, ¿sí? Dentro de lo que es la epidemiología de la rinocinositis fúngica alérgica, tenemos que la mayor incidencia es en varones entre los 20 y 30 años de edad, atópicos, ¿sí? Y que tiene una relación estrecha con el asma. De hecho, se plantea muchas veces que la rinocinositis fúngica alérgica es el equivalente nasosinusal a la aspergilosis broncopulmonar, ¿sí? Por eso la relación estrecha con el asma, ¿sí? Son pacientes que son muy atópicos con una hipersensibilidad tipo 1 aumentada. Y bueno, la mayor prevalencia es en áreas geográficas húmedas y calurosas, en el caso, por ejemplo, de la cuenca del Río de la Plata, ¿sí? Manifestaciones clínicas, más que nada lo que ya venimos viendo, congestión nasal, obstrucción nasal, todo lo que hablamos ya de nuestro paciente, y cuando hay un compromiso de lo que es la órbita, tenemos proptosis y deformidad facial, ¿sí? ¿Cómo es la fisiopatología entonces? Todos aspiramos cotidianamente esporas fúngicas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que desarrolla una rinocinositis fúngica alérgica y una persona que no? Justamente la atopía, ¿sí? La predisposición proinflamatoria a generar un aumento de la respuesta inflamatoria a estas colonias fúngicas, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Hace un feedback positivo. El paciente tiene aumento de los eosinófilos, aumento de los plasmocitos, liberación de interleuquina 4 con justamente un factor de quimiotaxis para los eosinófilos y generan edema, ¿sí? Ese edema lo que hace es aumentar el biofilm fúngico y genera un mecanismo todo el tiempo de retroalimentación que lo que hace es inhibirme o sea, básicamente disminuirme el barrido mucociliar, es decir, se inhiben lo que son las cilias. Entonces todo el tiempo empieza a aumentar y por eso genera ese efecto de masa, que es lo que vimos en el caso de nuestro paciente, ¿sí?
¿Qué tratamiento utilizamos? El abordaje quirúrgico se hace siempre, ¿sí? Lo que es un abordaje, o sea, un tratamiento médico sin hacer el abordaje quirúrgico no nos va a dar resultado porque nunca va a llegar la medicación a donde tenga que llegar, ¿sí? No va a tener la penetrancia suficiente. Corticoides preoperatorios y posoperatorios se pueden dar, sí. Preoperatorios para disminuir la inflamación justamente antes de operar al paciente para tener mejor visión de los reparos anatómicos que nosotros vamos a abordar en la cirugía. Y posoperatoriamente no se usan mucho, pero se usan para pacientes que son muy refractarios también al postquirúrgico de lo que es la cirugía. ¿Sí? O sea, estos pacientes de hipersensibilidad tipo 1 la van a tener de por vida, por ende se pueden manejar anualmente, ya digo, 2 veces por año con corticoide por vía oral. Y la corticoterapia tópica, que es justamente el spray de fluticasona, es fundamental para nosotros, ¿sí? Con esto nosotros lo que hacemos es mantener una mucosa, o sea, bajar el estado inflamatorio constante que tiene esa mucosa, ¿sí? Entonces, básicamente usamos algunos papers y sobre todo la guía de EPO, ¿sí? Esto es la Biblia de la rinosinusitis para nosotros los otorrinos, porque bueno, tiene todos los tratamientos actualizados, ¿sí? ¿Qué conclusiones sacamos? Siempre debemos tener en cuenta el diagnóstico de una rinosinusitis fúngica alérgica en los pacientes que justamente vienen con esta patología, ¿sí? Deformidad facial, pacientes atópicos, y pedir los estudios pertinentes para poder hacer un correcto abordaje y un diagnóstico definitivo. No mucho más.